Nos vamos a meter en uno de los temas del día que nos llevará a buen tiempo. En realidad esta es una historia que lamentablemente nos remonta al año 2011, digo lamentablemente para toda una familia, porque el 20 de marzo de ese año fallecía Adrián de Vicente. Vamos a hablar con Lucas, con su hijo. Lucas, gracias por este tiempo en BAD. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, un día que lamentablemente les tocó transitar y un día que finalmente llegó después de este calvario que han vivido tanto vos como tu hermano, tu madre y toda la familia, después de aquel fatídico accidente que terminó con la vida de tu padre, finalmente ha comenzado este juicio oral contra el único acusado que tiene la causa después de tantas vueltas y con tanto poder de fondo. Sí. Bien, como decís vos, aparte del dolor que hay que atravesar después de una pérdida tan importante y tan grande y tan repentina como la que nos tocó a nosotros, de un familiar tan querido, tan joven, con tantos proyectos, tan sano, que era querido por todo el mundo, no solo convivir con ese dolor, sino convivir con la injusticia que hay en este país y no solo con la injusticia, sino con las irregularidades que hubo en el caso, porque nada, del otro lado hay gente de poder. Lucas, ¿qué han atravesado en este tiempo, además del dolor que vos describías y que expresabas de tu padre que se fue muy joven, un hombre bien conocido en el ambiente del fútbol, por haber vestido distintas camisetas en clubes de la Argentina, pero también por una cercanía y se encontraba trabajando en la cercanía de Jorge Sisterpiller, el momento que le toca perder la vida? Pero hablabas de esta familia de poder, hablamos de la familia de Felipe Di Vito, una familia muy arraigada en el Poder Judicial de la Argentina. ¿Cuáles fueron aquellas pruebas que a entender se han probado, que han intentado cambiar o adulterar para quitarle la responsabilidad que tenía en el caso? Bueno, las irregularidades, Luciano, empezaron a ocurrir desde el momento del hecho, porque a los 5 minutos testigos afirman de que el padre de Felipe Di Vito, que es José Luis Di Vito, Sí. que, bueno, claro que es vicedecano del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia, arribó al lugar, obviamente se presentó y dijo quién era, acompañó en auto a la ambulancia y cuando llegó al hospital, obviamente que en detalle no sabemos cómo fue que operó, pero lo que sí salió en el expediente es que la primera muestra de sangre que quieren realizar en el hospital para saber si Felipe Di Vito se encontraba alcoholizado, extrañamente salió contaminada con Pervinox. Sí. Entonces, a partir de eso, muchas cosas. Digamos que a partir de eso, que es un hecho tan fundamental para una causa como la nuestra, te puede cambiar un escenario. Entonces, nada, no tenemos ningún tipo de dudas de lo que son capaces y nada, al verlo ayer personalmente a este José Luis Di Vito, creo que nos genera más bronca el padre que mismo Felipe. Imagínate lo que te estoy diciendo, porque Sí. sabemos con la impunidad que se maneja y la forma arrogante y soberbia con la que mira, no se puede explicar el dolor y la impotencia que se siente. Hoy recordaba particularidades de este caso después de tantos años y de aquel día, digo, empezar a transitar estos 6 años a la espera de justicia, ni más ni menos. Recomponerse del dolor, pero pedir justicia no solo en la memoria de tu padre, sino de todos los familiares y en definitiva para que no vuelva a ocurrir ninguna otra desgracia. ¿Qué esperan de este fallo? ¿Qué esperanzas tienen respecto de la justicia, siempre tan manoseada en la Argentina? Y bueno, este es un caso de implicancia directa. Sí, tal cual. Uno por ahí cuando ve las noticias lo mira un poco desde arriba y nunca se imagina que un día va a estar ahí, porque es la realidad. Yo nunca me miraba los casos y nunca me imaginé que me iba a suceder a mí. Pero bueno, esto sirve de ejemplo para que nadie se sienta que... ¿cómo se puede llegar a decir? Que a todo le puede pasar. Entonces que entre todos, de una vez por todas, ayudemos a que este tipo de homicidios, porque no son accidentes si no se puede evitar, y esto sí se puede evitar,
empiecen a juzgarse desde otro lado y empiecen a ir presos, porque es lo mismo, para mí es lo mismo agarrar una pistola y disparar que agarrar un auto y agarrar una curva a 140 kilómetros por hora donde hay que ir a 60 y cruzarse de mano. Es lo mismo para mí que agarrar un revólver y disparar. Sí. Entonces lo que vamos a pedir nosotros, el abogado nuestro y el fiscal de Tigre, es una condena de prisión efectiva, de cumplimiento efectivo. Bien. ¿Quiénes los han acompañado en este tiempo tan difícil? Porque en su momento se habló de muchos futbolistas, bueno, se había hablado de Michelis, un hombre bien cercano a la familia y hombre de la selección nacional, ni más ni menos. ¿En quiénes se fueron amparando, en quiénes se fueron refugiando para contenerse primero y para después tomar la fuerza necesaria para llegar a esta instancia? Sí, la verdad que eso fue en gran parte la fuerza que juntamos para llegar a este momento, porque nunca nos dejaron solos, y como bien dijiste, Martín de Michelis y Evangelina son parte de nuestra familia. Mi papá era padrino del hijo de Martín y yo soy padrino de Lola, de la hija, y ellos estuvieron desde el primer momento siempre apoyando y pidiendo justicia a la par nuestra, y después, bueno, a ver, por ahí los más conocidos que Matías Almeida, Vasco Arrobarrena, Diego Marquich, muchísima gente, ex compañeros de mi papá, Dorosito, Dalaribera, Borelli, muchísima gente, hasta Sergio Massa se acercó en su momento para estar con nosotros y nada, porque en realidad, más allá de que todavía no está la sentencia, todo el mundo sabe, a través de conocidos, a través de escucha, de lo que fuese, saben cómo fue el hecho y saben que el culpable, la verdad que tendría que terminar preso. Desde ese 20 de marzo del año 2011 hasta el inicio de este juicio en las últimas horas, ¿tuviste la posibilidad de cruzarte con Felipe? Ustedes viven en una cercanía de barrio. ¿En algún momento estuvo el arrepentimiento de él, de su padre, de algún familiar, alguien que se haya acercado a hablar con ustedes? No, bueno, esa es una de las cosas que nos indignó, porque nosotros, como bien decís, vivimos relativamente cerca, en la misma zona, los dos vivimos en Benavides, y tenemos conocidos en común, por lo tanto no era muy difícil hacernos llegar unas condolencias, un arrepentimiento, un perdón, un simple perdón. Y además no solo eso, sino que al contrario, se mostraron siempre, no tanto Felipe y Vito, sino el padre se encargó de demostrar su poder, su arrogancia, su soberbia, y querer por ahí demostrarnos que con el poder nos iba a cansar o nos iba a hacer bajar de este pedido de justicia, y nosotros ni mucho menos, sino que vamos al contrario. Esto nos dio más fuerza porque la impotencia se transformó en fuerzas y en bronca para poder hacer que mi papá, por lo menos, no lo va a devolver nadie, pero que pueda descansar en paz y que el que lo asesinó vaya preso. Lucas, que sea justicia. Gracias por este tiempo. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, Luciano. Un abrazo grande.